Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Duda. Lo increíble es la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su casa, Duda. Lo increíble es la verdad, su programa. Gran familia mexicana, gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a su hogar. Han hecho una selección muy rigurosa de lo que vamos a presentar. Vamos a presentar algo que es inédito en la televisión de México. Nunca se ha presentado. De hecho, Duda lo va a presentar por primera vez, incluyendo en los programas anteriores que tuvimos en otra estación. Se va a presentar como por primera vez. Antes de iniciar, ya le daré detalle de todo. Le recuerdo que los productos de Bionano, Life, Menoplus y Arroyo Omega son lo mejor de lo mejor. Son plus para el beneficio de su salud. Los va a ir usted viendo conforme va el programa, incluso verá usted un cuadro QR para que usted pueda fotografiarlo o escanearlo y entre la página podrá ir contactarnos. Y, bueno, ahí tendrá usted todos los contactos y la información de los mismos. También recuerde usted que estamos preparando más adelante lo que viene del Buen Fin. Vamos a echar la casa por la ventana. Créame que estamos preparándolo y también prepárese usted. Gracias, gran familia. Le quiero comentar que el tema que vamos a tocar hoy es precisamente las 7 iglesias. Estas que usted visita, o las 7 casas de la Semana Santa que todo el mundo hace por tradición obviamente católica, pero todo el mundo lo hace por repetición y no tienen ni idea muchas veces ni de dónde viene eso. Las 7 casas son referidas por Jesucristo, quien le da instrucción a Juan Evangelista para que vaya a dejar su informe, su enseñanza a las 7 casas del Medio Oriente. Esas 7 casas o 7 iglesias son muy importantes de considerar. De ahí viene la tradición de las 7 casas, de las 7 iglesias referidas por Jesucristo. Nada más que para la divinidad, el ser humano representa la iglesia. Y el Medio Oriente tomó estos 7 lugares con esos nombres que bautizaron, de 7 lugares distintos, asumiendo precisamente las humanidades que anteriormente vivieron en nuestro mundo. Esto es, una historia antes de otras historias. Y las 7 casas refiere precisamente esto, porque cada iglesia representa una humanidad diferente, porque la divinidad, el ser humano es la iglesia. Hoy vamos a ver esto. Tenemos una fuente muy interesante y una información que nunca se ha dado al aire. Tome nota, gran familia, póngase cómodo y acompáñenme en esta investigación. Así es que, si usted me lo permite, iniciamos. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo de conocimiento y de realidades usualmente perdidas para el grueso de las personas de este mundo. ¿Sabe usted el secreto oculto que encierra las 7 casas que Jesucristo instruye a Juan el Evangelista para extender su doctrina? De cierto, estas regiones existían en su tiempo, pero el mensaje divino llevaba una carga extraordinaria de un conocimiento milenario, cuyas ciudades tomaron sus nombres como herencia a la grandeza de cada una que encerraba en su historia. Secreto que dejó entrever este siervo de Jesús en su Apocalipsis, libro 2, versículo 1 al 29, y el libro 3, versículos del 1 al 22. Y empezaré por decirle que vivimos en uno de un sinnúmero de universos. Cada uno de ellos cuenta con su rango de frecuencias que le dan realidad e identidad. Hay una multitud de universos como hay una multitud de frecuencias en cada uno de ellos. Hemos llamado erróneamente dimensiones a estos universos, ya que dimensión es un concepto exclusivamente matemático. Aceptamos que hay una incalculable multitud de frecuencias, de tal manera que al aumentar la frecuencia, el tiempo podría estirarse hasta que llega un momento tal que es igual a la misma eternidad. ¿Se imagina? Sin duda, aquellos que se han ido y han atravesado la puerta de lo que llamamos el más allá, ya no los vemos porque están en otra frecuencia distinta. Esto implica
que existen mundos a nuestro alrededor, pero ellos están muertos en nuestra frecuencia, pero rebosantes de vida en su frecuencia. Por ello, en la creación, primero fue la voz del Creador para después hacer que las cosas fueran creadas, porque la voz es frecuencia. Esto es, primero se oyó su frecuencia de voz, hágase la luz, y como consecuencia de ella, la creación se dio. Un ejemplo simple para entender esto es el de un niño sentado en la playa, sobre la arena, que está viendo de frente al mar. El niño, desde su punto de vista, no puede ver la profundidad del mar, así como la majestuosidad de la arena que recogía en sus manos. Esto nos deja ver claramente que el niño tiene ojos pero no ve, y que tiene oídos pero no oye. Eso nos revela que la persona común no profundiza su realidad y no estudia ampliamente las cosas que ve y que están en contacto con él. Y una de ellas, nuestra historia, nuestras ciudades abandonadas, llamadas erróneamente ruinas, y nuestros escritos antiguos. Lamentablemente, muchos de nuestros escritos son olvidados, otros ocultos y han sido mal interpretados y también mal traducidos. Por lo general asumimos que lo que nos cuentan es verdad y no profundizamos en ello, y por lo tanto, así no podemos y ni tratamos de redescubrir nuestro pasado escrito. Un claro ejemplo de esto es el libro del Apocalipsis de la Biblia. Si usted pone mucha atención en la narrativa, queda totalmente aclarado que para Dios todos somos sus hijos, y todos somos igualmente amados, y todos contamos con las mismas posibilidades de disfrutar su amor, su comprensión y su bondad. Por eso para Dios, toda la humanidad es su iglesia, y cada uno es un templo que posee su amor, que posee su vasta sabiduría y posee también su eternidad. Por eso el mensaje de las 7 iglesias es en realidad la historia de todas las humanidades que han poblado la tierra, donde el mensaje a la última iglesia es el mensaje para nuestra humanidad actual, la última humanidad de este gran ciclo. ¿No le parece extraordinario? Lo invito a que nos adentremos a cada una de estas iglesias, que en su contexto es cada una de estas humanidades que quedaron perdidas en la noche de los tiempos. Iniciemos con la primera de ellas. Entramos con la primera humanidad, que es referida como la más antigua, que es Efeso. Efeso es considerada como la humanidad perfecta. La humanidad que realmente siguió todos los lineamientos propuestos por la divinidad para hacer una sociedad, una humanidad con excelencia. Pero tuvo sus bemoles, como siempre todo. Así es que le invito a que usted vea los detalles de esta extraordinaria humanidad, la número 1. Y esta corresponde a la más antigua, con el nombre de la humanidad de Efeso. Esta humanidad es identificada como la humanidad querida, la humanidad objetivo, la humanidad deseada, una humanidad con grado de independencia absoluta, en perfecta comunidad y cooperación. Su nombre se deriva de Apasa, el nombre de una de sus reinas. En esta humanidad las mujeres gozaban de los mismos derechos y deberes de los hombres. Por tanto, es esta humanidad la que se basó en influencia femenina y que forjó su propia estructura. Sin embargo, con el tiempo se olvidó la base de su propio objetivo, de la razón por la cual fue fundada en la tierra, y eso fue la base de su desaparición. Esta prodigiosa humanidad basaba sus principios universales sociales en la independencia, en la comunidad y en la cooperación, que es la verdadera expresión del amor de Dios. Esta humanidad está en 2 regiones en el archipiélago al sur de Japón y de las Islas Canarias, respectivamente los reinos de Lemuria y de la Atlántida. Aún hoy pueden encontrarse rastros de ambas regiones, incluso en sus leyendas y mitos. Pero la cercanía de un asteroide terminó impactándose aquí en la Tierra, en lo que hoy es Florida, en su parte norte, y se expandió hacia el sur y hacia el norte mismo. Pero lamentablemente en aquellos tiempos empezaron a surgir los llamados Nicolaitas, cuyo significado en griego es Nico, que significa dominio, y conquista, y Laos, que significa pueblo. Se traduce como pueblo invasor o como pueblo que busca la victoria a través de la invasión y el dominio de tierras ajenas. Ellos invadieron y destruyeron esas 2 regiones que reinaban los efeos, una extraordinaria humanidad que fue destruida por la llegada de una roca del cielo y por el arrebato de la maldad humana. Increíble, ¿no lo creen?
Fueron pasando miles de años, algunos miles de años, se fue diseminando esa civilización de Efeso y fue dando lugar a otra, precisamente la de Esmirna. Esmirna se le conoce como la humanidad perseguida. ¿Y sabe usted por qué? Porque como ha venido oyendo, la humanidad tuvo contacto permanente con visitantes en nuestro mundo. Pero gradualmente, conforme fueron apoderándose prácticamente de todo, hubo un momento que fue necesario que ellos también se alejaran de nuestro mundo por indicación de un orden mayor que se dio más allá de nuestro sistema solar, según dicen las fuentes. Aunque no quisieron, tuvieron que irse. Y bueno, esta humanidad, como consecuencia, lamentablemente tuvo la pérdida de su longevidad. Se vivía normalmente la longevidad es que todo el mundo vive en el universo, de más de 800, 900 años, y al cambiar la frecuencia del mundo y de cada uno de nosotros, cambió también por esto la longevidad del ser humano a máximo 120 años, como lo especifica la Biblia. Ve usted los detalles, es muy interesante. Pasaron unos miles de años y apareció paulatinamente otra humanidad que con el paso del tiempo se veía prometedora. Esta humanidad es reconocida y fue llamada la humanidad de Esmirna, y se le distingue por ser la humanidad perseguida. Su nombre se deriva de la diosa Zamorra y de la mirra usando los perfumes, y es reconocida como la humanidad del trago amargo o la humanidad de la mirra. Esta humanidad se distinguió por una peculiaridad muy especial. Establecieron sus bases en muchas partes del mundo conocido e hicieron todo lo posible por quitar el recuerdo de aquellas dos regiones de los efeos, convirtiendo a todos los sobrevivientes en sus esclavos. Y para aquellos invasores venidos del cielo, se autoproclamaron sus dioses. Aquí es donde y cuando la veneración inició por primera vez en la historia hacia ellos. Ellos solo procuraron dar el conocimiento necesario, con poca ciencia y nada de tecnología, y muchos ritos que con el tiempo se volvieron paganos. La idea era simple. El objetivo principal era tener el control sobre los esclavos, profundizando su ignorancia y aumentando en todos los sentidos de su miedo sobre ellos. A pesar de ello, la humanidad de Esmirna desafió a los venidos del cielo. La rebelión se inició siendo ayudados por algunos venidos del cielo que tomaron sus conocimientos para ser enseñados y ayudarlos a la rebelión. Aquella historia está narrada en voz de los invasores en el libro de Génesis, en la mal llamada Torre de Babel, y en las leyendas griegas, como es el de Prometeo. La rebelión fue aplastada y sus líderes castigados. Aquella humanidad vivió un trago amargo como lo es probar la mirra. Aquí la humanidad perdió la longevidad que es estándar en la galaxia, lo cual sigue hasta ahora, donde nadie puede vivir más de 120 años. Esto fue producto de la alteración de la frecuencia propia de la Tierra y de cada ser vivo que habita en ella. Como aún se puede ver en el Génesis, Matusalén no era el único que vivía tanto tiempo. De hecho, la longevidad era algo general y normal. Así, las humanidades de Efeso y Esmirna gozaron de esta longevidad hasta que fue cambiada y perdida como un castigo de aquellos que bajaron en aquel entonces del cielo. Finalmente esta humanidad se fue diseminando para dar lugar a otra nueva humanidad que fue extraordinaria y un ejemplo para la humanidad de hoy. Esta humanidad es recordada como la humanidad de Pérgamo. Este cambio de humanidad fue dando pauta a una nueva humanidad, a la número 3 en turno, que es conocida como la humanidad de Pérgamo, que significa del griego casado con los dioses. Conforme fue avanzando esta humanidad, los dioses tuvieron que regresar a las estrellas según dicen las fuentes. Entonces, los dioses dejaron de caminar con el hombre y dejaron también de hablar con él. Y de alguna forma, también la humanidad fue cayendo en la influencia, lamentablemente, de cosas negativas. Y esto gradualmente fue llevando a esta etapa de humanidad, esta tercera humanidad, a una decadencia. Los detalles los va a ver aquí en esta explicación. Vamos adelante. También conocida como la humanidad que se casa con los dioses, y representa ser la tercera humanidad en turno que vivió y gobernó en el mundo del ayer. De hecho, los seguidores de los nicolitas, los invasores en el poder, son los que terminan uniéndose de manera incondicional y definitiva con los que vinieron del cielo. De hecho, la palabra Pérgamo es en realidad dos palabras griegas, per y gamos, que quieren decir para el matrimonio. Esa humanidad
termina por asimilar por completo las estructuras sociales, económicas y del gobierno de los visitantes, creyendo y aceptando a estos con toda su fe como su único Dios y para otros como sus dioses. Ahora vea, ya nada podía ser cuestionado. Primero porque la rebelión cayó en el olvido y solo unos pocos se ocultaron pasando a las sombras para poder servir a la luz. Sin embargo, la razón de la venida de los invasores fue porque en sus mundos de origen estaban viviendo terribles guerras, lo que para ellos la obtención de diversos recursos naturales de la tierra era no solo necesario sino imprescindibles para su sobrevivencia en su mundo. Pero esas guerras a la larga, tarde o temprano llegaron a su fin. Según aquellos que vinieron de las estrellas, aseguran que a partir de ahí se instala el orden de aquellos mundos de donde ellos tenían sus orígenes. Las consecuencias de todo esto fue la imposición de estrictas leyes donde una de ellas era prohibido a los invasores que regresaran a la Tierra, ya que alguna de estas leyes les prohíbe su estancia en nuestro mundo. Así es entonces, según la historia de esta humanidad, que nos revela cómo los dioses dejan de caminar con el hombre y también los dioses dejan de hablarle al hombre. Impresionante, ¿no lo cree? Sin embargo, el daño ya estaba hecho y los devotos a los dioses, a los venidos del cielo, controlaban el mundo, incluyendo a las culturas y sus sociedades. La humanidad de Pérgamo perdió su identidad y definitivamente olvidó el camino hacia lo que quería lograr la humanidad de Éfeso. Los llamados seguidores de los Nicolaitas estaban ahí y otros grupos preinvasores, y ellos harían lo necesario para hundir a la humanidad en las tinieblas de la ignorancia y en los rituales a los dioses, dejándolo como estigma a los espíritus de nuestro mundo, prevaleciendo en gran medida a la humanidad de hoy. Esto fue llevado a la transformación tanto mental y espiritual en los habitantes de nuestro mundo a tal grado que se fue transformando en otra nueva humanidad que es recordada y llamada la humanidad de Tiatira. La consecuente caída de la humanidad 3, o sea, gradualmente fue llevándose a la oscuridad. Dio pauta a una cuarta humanidad en turno, que es precisamente Taitira. Taitira significa sacrificio del griego. ¿Pero por qué sacrificio? Porque se venía una oscuridad y esa oscuridad causó verdaderamente muchas carencias en el mundo. Evidentemente el mundo se apoderó pues de los más abusivos, de los Nicolaitas. Ellos vivían en la ostentidad, pero sin embargo, esta humanidad gradualmente se fue superando y fue pasando de la oscuridad hacia la luz. Y esto dio pauta gradualmente a una nueva humanidad. Pero antes, veamos los detalles de esta cuarta en turno. Tiatira se distingue por ser una humanidad en sacrificio continuo. Su nombre tiene su origen en el griego, tigatir en griego, que significa sacrificio. Por esta condición de sacrificio continuo fue cayendo gradualmente la humanidad de Tiatira en la oscuridad. Esta humanidad vivió la edad oscura y la más profunda pobreza, a tal nivel que su día a día fue de profundo sacrificio. La humanidad fue atribulada por Jezabel, que representa la peste negra, causando epidemia devastadora en todo el mundo. La humanidad vivía en lugares insolubles, en una profunda ignorancia, donde había poca ciencia y poca tecnología, y aquellos que intentaban ir en contracorriente eran juzgados, quemados y llamados brujos y brujas. Pensar diferente era prácticamente sentencia de muerte. El poder obtenido por los seguidores de los Nicolaitas, es decir, los seguidores y administradores de los bienes de los venidos del cielo, era total, mientras ellos vivían con excesos y riquezas. La humanidad de Tiatira no tenía opciones y no existía resistencia, solo el conformarse con lo poco que se tenía, sin ciencia, sin educación, sin salud, sin independencia, con pocos derechos. Esto fue obligando a que la humanidad fuera despertando y con ello empezar a liberarse de esa mezquindad gobernante e iniciar un nuevo camino en la oscuridad hacia la luz. Esto dio origen paso a paso a la aparición de una nueva humanidad llamada la humanidad de Sardes. La quinta humanidad en turno sale de la oscuridad y da lugar a ella, esta quinta que se llama Sardes, o la quinta casa o la quinta iglesia. Esta sale de la oscuridad de esa humanidad para la luz, gradualmente fue a la luz. De hecho, también se encontró
todo el colorido posible. De hecho, cambió la vestimenta. La humanidad se vestía mejor. Empezó a tener un ambiente bien distinto, imitando con ello el colorido de toda la naturaleza, de la madre naturaleza. Fue interesante, muy importante realmente esta humanidad, porque dio la pauta para la evolución de las dos últimas humanidades. Vea usted. La quinta en turno, y esta se distingue por ser la humanidad que sobrevive, que escapa entre dos eras. La que salió de la oscuridad y escapó a la claridad. Sardis era la capital de la región, un lugar privilegiado donde el comercio surgió, sobre todo por la belleza de sus telas y de sus tintes, logrando sacar a la humanidad de la desnudez en la que vivía para vestirse con gala, elegancia y de manera hermosa. A pesar de que Sardis era la capital de la región, como se indicó antes, el nombre de Sardis proviene de su piedra preciosa. Esto es, esa piedra es una ágata llamada Sardonyx, que parece como una cebra, misma que expresa colores rojizos, oscuros y claros. Sardis es la humanidad entre dos eras, entre la era oscura y la claridad del conocimiento. En esta humanidad es cuando empiezan a surgir ciertos hombres y mujeres que empiezan a cambiar la mentalidad de la conciencia de algunos siempre hacia la ciencia, a la educación y a las humanidades. El conocimiento empieza a ser distribuido en formas de libros. La cultura empieza a ser un factor entre los hombres, cambiando sus hábitos y sus costumbres arraigadas. Da inicio a una cultura más y mejor lograda, haciendo que gradualmente se frague, dando origen a un mejor trato y comprensión entre los hombres. Esto llevó a un nuevo tipo de humanidad que empezaba a tener más confianza a su prójimo y por ende una mejor relación, dando origen así a la siguiente humanidad que fue llamada la humanidad Filadelfia. Conforme se fue dando el despertar de la sexta humanidad, se evolucionó prácticamente la anterior y se llegó precisamente a la humanidad de Filadelfia, que significa amistad. Esta empezó a tener contacto, sobre todo escrito, entre unos y otros y a distancia. Después empezaron a tener contacto electrónico. Y esto fue muy importante, porque eso realmente cambió las relaciones interpersonales en todo el mundo. Y esto causó una evolución, un movimiento diferente en la humanidad, y una evolución distinta. Vea usted. La sexta en turno. La palabra Filadelfia en griego significa amistad, y esta humanidad se distingue como aquella que estrecha precisamente esto, la amistad. Si bien en la humanidad anterior, la de Sardis, surgen los libros y las personas para comunicarse, esas inician enviándose cartas. Todos estos métodos de plasmar las palabras y compartirlos eran realmente procesos lentos y tomaba su tiempo. La humanidad de Filadelfia es la que por primera vez usa los impulsos eléctricos, ya sea por cable o de manera inalámbrica, para comunicarse y saltar las distancias. Ese simple hecho, el de transmitir letras y después voces, une y acerca a las distintas sociedades de la humanidad. Las ideas empiezan a surgir libremente, permitiendo empezar diferentes conceptos, los diferentes problemas de esas distintas sociedades. Aquellas personas que ostentan poder son expuestas en sus intenciones. La humanidad de Filadelfia avanza, pero no corrige la estructura heredada del pueblo invasor y en su tiempo la de sus invasores. La estructura piramidal, con sus pequeñas pirámides que la componen, se fortalecen aprovechando las nuevas tecnologías creadas para unir a las sociedades. El bien y buen entendimiento entre grandes grupos de población hace comprender y crear la necesidad de respetarse para el bien vivir. Este nivel de entendimiento va formalizando de manera necesaria una nueva forma de humanidad, misma que define a la nuestra que estamos viviendo. Esta humanidad es conocida como la humanidad de la Odisea. Termina la evolución de Filadelfia, evoluciona inmediatamente la séptima. La séptima habla de la evolución llamada la Odisea, la séptima casa. La Odisea se traduce como el pueblo de derechos humanos o los derechos humanos. El hecho de que empezaron a viajar las imágenes de un lado a otro lo cambió todo, porque el ser humano se daba cuenta al instante casi de lo que algo sucedía en otro lugar del mundo. Eso es importante, ¿sabe usted? Porque da una evolución marcada. Esto incluso cambia la mentalidad
la lógica, el análisis de las cosas, la perspectiva, la imaginación, todo va evolucionando gradualmente a un punto, créame, muy elevado. El asunto es que esta evolución la estamos viviendo en este instante, pero hay que hacer una reflexión que le voy a dejar ahorita, tanto en la explicación de esa humanidad como lo que viene enseguida. Vea usted. El origen del nombre proviene del griego Odisea, esto es Laos dico, Laos pueblo o muchedumbre y dique derecho, lo que nos lleva, de acuerdo a su traducción, a la humanidad actual, que define la casa 7 de la humanidad como los derechos humanos. Inicia cuando crearon la tecnología para transmitir imágenes. Esto lo cambió todo. No es lo mismo leer o escuchar los acontecimientos que verlos casi en el momento que ocurren. De esta forma logramos crear una perspectiva dentro de nuestros paradigmas que nos permitieron impulsar los derechos de todos. Sin embargo, no hemos hecho nada o casi nada para cambiar la base de nuestra civilización, mismos que arrastramos desde que nuestros visitantes se proclamaron como Dios o dioses y que nos impusieron estas mismas bases para controlarnos. Es decir, lo contrario a la expresión práctica del amor, que viene del mismo Dios, el verdadero Dios. La base real que es de una civilización avanzada y que la humanidad de peso se trazó como su objetivo es independencia, comunidad y cooperación. Lamentablemente, nosotros no hemos logrado, o en su caso querido, cambiar la base impuesta hace miles de años de dependencia, dinero y competencia. Estas cualidades estructuradas nos hacen cuidar lo nuestro y velar por nuestros intereses. Nos hace actuar en conseguir todo lo que podamos, incluso pasar por encima de los demás sin importarnos el daño que causamos a otros, a pesar de saber que son los menos que tienen. Esto nos hace quitar a los que no tienen, incluso a los que nos deben. Esto nos lleva muchas veces a adquirir lo que no necesitamos, dejando a los demás viviendo al filo de su sobrevivencia. Solo basta en que solicitemos algún servicio en nuestras instituciones públicas para demostrar su falta de interés por aquellos que se supone debemos ayudar y atender. Nuestra civilización se encuentra peleando entre nosotros mismos, olvidando hacer lo que nuestros maestros espirituales nos dejaron como mandamientos. Y este es el mensaje del verdadero creador de todo el mensaje de Dios, que nos dijo hace más de 2000 años. La humanidad entera guarda una relación tibia unos con otros, porque nuestra relación no es de odio, pero tampoco de entrega y cooperación, no esperando algo a cambio, con la finalidad de dar y cooperar. La humanidad traduce mal los libros sagrados y asumimos sin reflexión que lo que nos dicen nuestros directores religiosos es verdad, sin ir más allá, basándonos en temor a Dios. La humanidad se ha acostumbrado que sean otros los que prueben o se arriesguen por nosotros si algo está bien o mal. Nuestra tibieza nos condena y hace de nuestra civilización que se haga frágil. La humanidad entera tiene que progresar al camino de la evolución correcta y ante las necesidades y exigencias que ella y el mundo exige, tiene que actuar como una verdadera comunidad en cooperación para así satisfacer sus necesidades como civilización y en armonía con nuestro planeta y lograr así su total independencia. Es imprescindible que la humanidad entera venza su odio hacia sí mismo y hacia los demás. Para vencer el odio es imprescindible sacrificar y destruir nuestra soberbia y aumentar nuestra gratitud, donde este acto que parece ser tan pequeño realmente tiene un poder inmenso y una enorme trascendencia incluso más allá de nuestro mundo. Para que nuestra civilización regrese al camino para convertirse en una civilización avanzada, es necesario lograr su independencia. Y esta se logra equilibrando la cooperación entre toda la comunidad para que con ello sean implicadas todas y todos. Y esta se logra equilibrando la cooperación entre toda la comunidad para que con ello sean cumplidas todas y todo tipo de necesidades entre ellas. Aunque aquel que no estudia su historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Es por ello, gran familia, tiene usted que disciplinarse para encontrarse con su zen, su yo, y de ahí resurgir para reconstruir una nueva civilización. Una civilización no solo inteligente, sino convergente a las leyes de este mundo que nos da casa y vida y a las leyes del cosmos de donde somos parte de él. Comprender que somos una vida colectiva y armónica en todo el cosmos, pero sobre todo estamos ligados a ellos en una matriz que todo lo gobierna
eterna y de la que todo y todos dependemos. Ser ignorante o estar dormidos de ello nos hace una civilización inmadura y ciega a entender las grandes verdades del por qué cada uno de nosotros no solo está unido a cada estrella, sino incluso más allá de las estrellas. Vivir es estar despierto. Esta humanidad le toca decidir vivir y despertar en la grandeza de la verdad de las verdades, o en su caso seguir muerto en la oscuridad de su ignorancia. Como siempre, es usted el que tiene la mejor opinión. Lo interesante de este análisis final es esto, familia. Vea usted. Jesucristo da instrucción a Juan el Bautista para dar el mensaje a las 7 iglesias. Perfecto. Está dado. Sabemos hoy en día que son las 7 civilizaciones que han poblado el mundo. De acuerdo. El asunto es que no hay una octava. Y estamos viviendo la 7ª. Entonces, ¿qué significa exactamente esto? ¿Cerramos el ciclo para empezar otro? ¿Desde abajo? ¿O cerramos el ciclo para empezar un ciclo nuevo? Se lo dejo a su consideración. Pero lea usted, por favor, la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 29. Tercer libro, versículo 1 al 22. Y ve usted, nada más hay 7 iglesias. No hay una octava y estamos viviendo la 7ª. Vale la pena reflexionar en todos los sentidos. Personales, de familia, de sociedad, de cómo tratamos a la naturaleza, de nuestra madre tierra, de nuestro futuro inmediato, de las huellas que estamos dejando precisamente en el mundo y de lo que estamos trascendiendo si es que lo estamos haciendo en él. Creo que llegó el momento de la reflexión y de las grandes decisiones. Usted tiene al final la mejor decisión, familia. Seguimos adelante con el programa. Alimenticios. Ahora, si me permite, vamos a concluir lo que es el caso de David, tercera parte. No pudimos hacerlo la vez anterior porque metimos otros temas y a veces, disculpe, pero me pide los temas completos y también quiere usted temas nuevos, también lo entiendo y usted tiene toda la razón, pero le doy trato de darle lugar a todo lo que me piden. Me pidieron algo nuevo, hoy se lo entregamos. Pero cuando le entrego algo pasado que lo quiere completo, el programa si apenas da el espacio para podérselo pasar todo completo y no nos da lugar para otros temas. En este caso, lo de David quedó pendiente la tercera parte. El niño que se dice haber nacido en otro que vivía en otro planeta y nació aquí. Y estamos hablando de un planeta que él ubica en la constelación de Sirio, unos 750 años luz de nosotros. Vamos, nos parece muy interesante el caso porque está documentado a través de una psiquiatra. Hay un libro que puede usted comprar en Amazon. Nada más vea usted o tome el título del programa y lo va a encontrar ahí. El asunto es que en la tercera parte nos habla de algunas cosas que aún no hemos tocado en las otras dos. En especial, hay cosas muy sensibles que es imprescindible tocar, sobre todo términos que hoy nos damos cuenta que no fueron ideados ni inventados por los sumerios, quienes nos dan a conocer de la presencia de los Anunnaki, sino incluso vea usted los detalles porque son realmente conmovedores. Vamos adelante con la cápsula. En las 2 emisiones pasadas sobre el caso del niño David, así como asombró a su psiquiatra Ariana Habak, llevándola a escribir un libro que revelará al mundo el conocimiento de este niño, así nos ha dejado a todos los que seguimos sus narraciones y las enormes verdades que, a pesar de ser un niño de corta edad, 7 años, muestra una sabiduría de un anciano. David asegura haber vivido su vida pasada en el planeta Inua, en ese planeta ubicado en la región de la constelación de Orión. Su civilización son reptilianos y su especie se le conoce como los Inuaki. El mismo David narra que en su planeta de origen en vida pasada fueron visitados por una especie de reptilianos muy avanzados tecnológicamente, primero para fines de explotación de sus minerales, pero después se llevaron a 2 personas de su planeta para regresarlos con su genética modificada con la de la especie invasora. Las consecuencias fueron que esa nueva especie pasó desapercibida por la población de su mundo, pero gradualmente se instalaron en el poder y durante milenios fueron dominados con estrategias económicas, religiosas, políticas y bélicas. David revela la identidad
de esa especie diciendo que son conocidos como Anunnakis y que son originarios del planeta Tuban de la constelación del Dragón. David narra que en aquel mundo, precisamente en Anunnaki, donde él vivía, 800,000 años atrás, una civilización muy avanzada tecnológicamente llegó a su mundo para hacer una explotación de minerales y de alguna forma un saqueo. Pero cuando llegaron, el medio era hostil, la atmósfera no les era favorable, es más, era un veneno para ellos y por lo tanto llegaron con la finalidad de capturar algunos personajes, algunos habitantes de este mundo de sexos opuestos, se los llevaron, fueron hibridados con genética de ellos, los regresaron y con esto empezaron a infiltrarse al mundo de manera indirecta. Estos híbridos empezaron a crecer el número de ese mundo y ellos controlaban esos híbridos y controlaron al mundo. Esto que pasó allá, y David dice claramente que está pasando aquí, o más bien que pasó aquí, y que a diferencia es que allá en su mundo sí lograron sacarlos de su mundo cambiando su frecuencia, pero a diferencia de aquí, no, ellos continúan aquí. Esa es la gran diferencia. Vamos adelante con la investigación. También nos revela que existe una matriz que es fuente universal donde todas formas de vida de cada yo superior existente parten de ahí para habitar nuevos mundos o regresar, en su caso, al mismo, según sea el caso. David también nos revela que cada ser tiene una frecuencia que gradualmente en su vida va cambiando, al igual que cada planeta, y que incluso el mismo cosmos también tiene su frecuencia. Las especies que invaden un mundo a la larga tienen que abandonarlo cuando ese mundo tiene cambios sustanciales en su frecuencia planetaria. Pero en esta tercera parte todavía hay algunas sorpresas más que nos revela David, un niño de 7 años. Ese niño sigue contando a la psicóloga Ariadna cómo los Anunnaki controlaban a los Innuaki en su planeta a través de esparcir químicos y venenos esparcidos en tierra, agua y aire, como ocurre ahora en este mundo. Con el cambio de vibración de mi planeta Inua, tuvieron que salir los Anunnaki de mi mundo y se fueron a otros a repetir lo mismo para conquistarlos, como aquí en la Tierra es el caso. Al igual que en Inua, en la Tierra llegaron 2 naves Anunnaki hace 500,000 años. Tomaron muestras de la Tierra y del agua y raptaron a 2 personas de sexos diferentes y se fueron. En algún momento llegaron más naves Anunnaki trayendo más habitantes de Inua. Ellos consideraron que sería más fácil que los Innuaki trabajaran en la Tierra. Ellos fueron conocidos hoy en día como los Igigi. Fueron traídos porque la población de la Tierra era muy primitiva en aquel entonces. Sin embargo, los Innuaki se rebelaron ante los Anunnaki y no tuvieron más remedio que poner a los humanos a trabajar. Esto atraería un enorme beneficio a la raza primitiva de nuestro mundo, ya que fueron enriquecidos y bonificados con el ADN Innuaki y no con el ADN de los Anunnaki. Es este mismo niño de 7 años que nos explica el por qué no nos parecemos a los Innuaki, esto es, por qué no tenemos la forma de reptil. David nos revela que el nombre de Anunnaki fue dado por ellos mismos, por los invasores. Por lo tanto, hacemos la analogía que los sumerios no inventaron el nombre, sino que ellos lo repitieron como lo oían, como ellos se autonombraban. Ellos lo asociaron con los que bajaron del cielo, pero realmente Anunnaki son, como decir, terrestres en la tierra. Así como Anunnakis, en el caso de David, donde él vivía, sus habitantes se les dice Anunnakis. Lo interesante es que David dice que cuando llegaron a este mundo, ellos no hibridaron cualquier animal, buscaron uno semejante al hombre. Evidentemente tenemos a lo que es el Neandertal. David dice que los Anunnaki hibridaron su genética, no la de los Anunnaki, no, la genética de los Anunnaki se la hibridaron al humano. Y entonces empezaron con eso a hacer una especie nueva, más inteligente, que hoy llamamos Homo sapiens. Evidentemente los Anunnaki, este medio es hostil para ellos, pero no así para los Igigi o Unnuaki, que ellos trajeron evidentemente como esclavos para explotarlos precisamente en este mundo. Ellos se sublevaron
quisieron entrar en guerra con los Anunnaki. Evidentemente no ganaron, pero prácticamente se escondieron, se alejaron, no tuvo fuerza de mano de obra los Anunnaki, entonces hibridaron de esta manera a una nueva especie para sus fines exclusivamente de explotación. Continuamos adelante. Reveló que los Anunnaki siempre mantienen al ser original que se adapta perfectamente al entorno planetario. Nuestro cuerpo se adapta perfectamente a las condiciones, obviamente, de nuestro planeta. La primera modificación genética, según afirma David, se dio hace unos 400.000 años y esa se dio con genética de los Innuaki. La segunda modificación genética, los Anunnaki incorporaron parte de su ADN, pero este cambio no se pudo lograr con éxito en su totalidad, ya que al mismo tiempo había humanos que se estaban mezclando con humanos con ADN Innuaki. Pero también había linajes de sangre pura y estos mantenían la esencia pura de la raza humana. Los Innuaki mantienen con esmero la pureza de su sangre y no aceptan mezcla con ninguna otra especie. Los Anunnaki nunca dejaron la Tierra, están aquí, ocultos a los ojos humanos, al igual que sucedió en Inúa. Ellos son los que conducen desde las sombras. Se apoderan del mundo. Nuestros gobiernos, asegura David, están bajo control. La economía mundial, la salud, la estabilidad de la paz o de la guerra, el equilibrio o desequilibrio de las pandemias. Gran parte del ser humano ha heredado una pequeña parte de su genética de los Anunnaki y una parte de su cuerpo es reptil. Estas son responsables de las emociones negativas y de la agresión reptil, del cerebro reptil, del implante reptil en el mismo humano. En otras palabras, la zona límbica del cerebro, aquella que cuando sale a flote muestra toda la capacidad animal del ser humano y aún más allá, es herencia de ellos. David continúa diciendo que los Anunnaki se retiraron de la superficie para vivir bajo tierra, lejos de la vista de sus gobernados, y se formaron grupos de relieve para seguir dominando el mundo. Entre ellos están los Illuminati, los francmasones, el Estado oculto, el gobierno oculto del mundo, y las religiones que existen hoy en día son controladas y mantenidas por los mismos dirigentes Anunnaki. Eso fue muy provechoso para ellos, ya que las masas empezaron a ser controladas y ser adorados y considerados como dioses. Uno de los principales propósitos de estos grupos ocultos es el de transmitir medias verdades con el fin de causar confusión y someter a las masas con castigos supuestos, pecados inexistentes y una suma de engaños que se multiplican por sí mismos debido al fanatismo creado y a la absoluta ignorancia de su yo superior de cada ser. Hoy, esas organizaciones ocultas se encuentran en todo el planeta, según David, y trabajan mediante organizaciones globales como gobiernos con poder de destrucción para someter a las masas. También se expresan como organismos de presencia global, esto es, organizaciones que están relacionados con los países más débiles, vendiendo protección y falsas esperanzas. Pero David sigue revelando aún más cosas. Los Anunnaki son una raza muy antigua, su conocimiento es muy extenso y bien planeado. Han dominado este tema de infiltrarse en los mundos y dominarlos y conocen todos los aspectos del universo. Son excelentes astrólogos y astrónomos y pueden influir en la mente humana, el clima, en la energía, nuestra genética, nuestras tecnologías y manipular nuestro estado de ánimo. También David nos dice que la tecnología de estos Anunnaki son verdaderamente extraordinaria. O sea, va más allá de nuestra capacidad de imaginación, que realiza actos extraordinarios y manejan una física que no comprendemos, pero que es real. Entonces, esa tecnología está muy por arriba del promedio del conocimiento humano, miles de años adelante, según David, y por lo tanto sería peligroso que fuera capturado o fuera dominado por un gobierno con intereses específicos de poder, porque evidentemente sometería a la humanidad e incluso podría ponerla en peligro, ya que no conoce el alcance de la tecnología y en dado caso podría poner pues en graves peligros, en peligro a todas las especies. Así es que muy interesante todo lo que David nos dice. Y bueno, pues creo que vale la pena que pues sigamos adelante con esa investigación, pero cerremos entonces la cápsula. Utilizan a la religión para inducir perfecciones falsas y distorsionadas, solo útiles para ellos. Hicieron creer que la astrología es una enseñanza satánica para unos y fraudulenta para otros, ya que ellos nunca mostraron la ciencia pura atrás de ella misma,
que pocos han logrado descubrir en la historia de nuestro mundo. Uno de ellos, Michel de Nostradamus, que con precisión absoluta profetizó realidades cientos de años antes de que ocurrieran. Los sueños son puertas de acceso a otro universo y a la matriz universal. La ciencia actual, a pesar de su pureza y de su avance, aún no tiene nada que ver con la matriz universal. Lamentablemente, es manejada por esos grupos para apagar la intuición del ser, dándole casi todo servido y en la mano, creando en él una absoluta dependencia y alejarlo de su autonomía basada en su inteligencia y su intuición de buscar la verdad. David termina parte de este mensaje diciendo lo siguiente: el ser humano tiene que ser consciente que tiene en su cerebro una parte límbica y asegura que esa parte es herencia reptiliana. La elevación de sus pensamientos y de sus emociones es la única herramienta que adormece esta parte animal de él. Amarse a sí mismo y a cada cosa creada, sabiendo que todos y todos formamos una sola unidad en la matriz universal. Eso dará a quien lo logre otro nivel de frecuencia donde la parte animal no puede responder y se inhibirá, y a la larga en la evolución de su especie dejará de existir como parte de su genética. Cada ser tiene que saber que fuimos intervenidos y manipulados. Por ello, en cada uno de nosotros debe de existir una conciencia para desterrar a los invasores y dejar que el universo les proporcione lo que su mala y baja vibración los hace merecer. La vida es grandiosa y el plan universal de la matriz principal no solo es sabio, más allá de cualquier comprensión de un yo, independientemente, ya que es tal su grandeza que un solo yo no es capaz de verla por completo. Y remata David diciendo: solo intégrate a la matriz de vida, que no pide nada a cambio y no te obliga ni te somete a nada, solo te acoge para abrazarte y así puedas vivir con tu yo universal en absoluta plenitud en la creación. ¿Usted qué opina? Hice 3 cápsulas diferentes, o lo dividí en 3 cápsulas, la historia de David, pero usted puede buscarla, como le digo, muy bien en Amazon. Está el libro de la psiquiatra más bien. Podremos investigar un poco más. Ya no haría yo una cuarta parte, yo haría ciertas aportaciones más sobre todo lo que él habla, lo que es el karma. Es muy interesante de lo que habla el karma, sus alcances y cómo funciona. Le haré un programa, no un programa, unas cápsulas de esto. Creo que vale la pena, le va a encantar. Por supuesto es algo nuevo, no se ha dado anteriormente. Ya le daré con mucho gusto y le avisaré desde esa información. Gran familia mexicana, muchas gracias por su atención. Recuerde usted, no se aleje de nosotros, haga que su alimento de hoy, pues evidentemente, sea su medicina de hoy sea su alimento, y no al rato su alimento o su único alimento sean las medicinas. Será lamentable. No cuidarse de su salud, la factura es muy alta en el futuro. Llévese los productos, asístase a los suyos también, vivan con más plenitud. Gran familia, muchas gracias, y recuerde usted, aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja.